Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de jurisprudencia. El día de hoy vamos a hablar de la jurisprudencia y los derechos humanos. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en esta clase? Bueno, vamos a definir nuevamente el concepto de jurisprudencia, pero ahora vamos a ver qué relación tienen con los derechos humanos. También vamos a examinar cómo es que la jurisprudencia ha influido en la evolución y en la protección de los derechos humanos. También vamos a identificar qué casos emblemáticos podemos encontrar en México, donde la jurisprudencia ha fortalecido nuevamente los derechos humanos. Y vamos a reflexionar sobre el rol del Poder Judicial en la defensa de los derechos fundamentales. No sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo en el que todo el mundo decía que la CNDH solamente protegía delincuentes por los mentados derechos humanos, se escuchaba por allá, en ese entonces, cuando cambiamos de garantías individuales a derechos humanos. Bueno, pues la realidad es que no protegieran, no es que protegieran delincuentes, sino es que al Estado mexicano le gustaba vulnerar a diestra y siniestra los derechos humanos de quien fuera, ya fuera delincuentes, por así decirlo, personas acusadas de algún delito o incluso las víctimas de los delitos. Esta transición que tuvimos de un sistema inquisitivo a un sistema, al nuevo sistema de justicia penal, pues llevó al Estado mexicano a tener que replantearse totalmente la protección a las garantías individuales en aquel entonces para transformarlas en lo que ahora llamamos nosotros derechos humanos. Y todo esta de protección de derechos humanos pues se fue dando a raíz de una interpretación que se realizaba a la ley. Esta interpretación de dónde venía, pues venía de la jurisprudencia. Y es por eso que toda la jurisprudencia, acuérdense, al estar basada en nuestra Constitución, pues obviamente va a venir una protección a los derechos humanos, porque ¿dónde encontramos los derechos humanos dentro de la Constitución como derechos fundamentales? ¿Cuáles derechos fundamentales, derechos humanos tenemos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de asociación, el derecho incluso al agua, etcétera. Por eso ustedes dirán, ahora todos son derechos humanos. Pues sí, esta nueva era, tanto jurisprudencial como legislativa, viene enfocada totalmente a la protección de los derechos humanos. Recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a ver, ¿qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia, recuerden que es un conjunto de sentencias. ¿Cuántas? Cinco sentencias. ¿Emitidas por quién? Por tribunales. ¿Qué tribunales? Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado de Circuito, que van a servir como precedentes para casos futuros. ¿Para quiénes van a ser obligatorias estas jurisprudencias? Para todos los tribunales inferiores. ¿Inferiores a quién? Pues al tribunal que lo haya emitido, ya sea Suprema Corte para abajo o Tribunal Colegiado para abajo. ¿Por qué no sería el Tribunal Colegiado para arriba, o sea, Suprema Corte y para abajo? Pues porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no, juzga, por así decirlo. ¿Quiénes van a juzgar? Pues todos los tribunales que tenemos abajo, todos los jueces que tenemos abajo, no los magistrados. El magistrado va a resolver si tú, juez, resolviste conforme a la Constitución o conforme a los derechos humanos o conforme a la ley, pero no va a poder sacar a alguien a la cárcel tal cual, sino que va a mandar la orden al juez que emitió esa resolución para que proceda como es debido. En sistemas jurídicos como el anglosajón, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, que se llama Common Law, la jurisprudencia es una fuente primaria del derecho. ¿Por qué fuente primaria? Porque no sé si ustedes han visto series o películas que se tratan de casos judiciales en Estados Unidos que mandan llamar a los famosos precedentes. ¿Dónde los mandan a llamar? Pues en juicio. Es decir, tienen algún asunto que haya sido similar a algún otro asunto dentro del mismo estado o en el país que le llaman al precedente de Jackson contra Rivas, o sea, por así decirlo, me lo inventé. ¿Qué dice ese precedente Jackson contra Rivas? Pues nos va a decir, uno va a dar una sentencia para ver cómo el juez que está conociendo un caso similar puede resolver. Bueno, más bien puede resolver, no. ¿Cómo va a resolver? ¿Por qué? Porque el precedente en Estados Unidos es una fuente primaria, es decir, es lo que se va a tomar como ley desde el principio. Y en el sistema que tienen derecho civil, como por ejemplo el de nosotros, el civil law,
La jurisprudencia viene a complementar la ley escrita, es decir, su primera función es interpretativa y de aplicación, donde una ley la tenemos un poquito ambigua con uno que otro recoveco y que viene a ser la jurisprudencia, viene a complementar esa ley que ya está escrita. ¿Cómo la complementa? Pues buscando la mayor protección basada en qué? En derechos humanos o derechos fundamentales. Después de que ya hace una interpretación y la complementa, viene lo que es la aplicación. ¿Dónde se va a aplicar? Pues ya vimos, Tribunales Colegiados de Circuito para abajo y Suprema Corte de Justicia de la Nación para abajo. En el contexto de derechos humanos, la jurisprudencia va a establecer estándares interpretativos de las normas que van a proteger las libertades individuales. Es decir, se mete el chip completamente de derechos humanos, el magistrado, el ministro, quien esté a punto de soltar la jurisprudencia y va a analizar la norma que está controvertida con todo el enfoque de derechos humanos. ¿Para qué? Para proteger las libertades individuales y honrar a la Constitución, que la Constitución, recuerden otra vez, nos marca todas las pautas a seguir como un ordenamiento jurídico basado en derechos fundamentales. ¿De quiénes? De los ciudadanos. Derechos humanos y su protección jurídica. Bueno, los derechos humanos van a ser inherentes a todas las personas. ¿Qué quiere decir inherentes? Que están aparejados. O sea, desde que tú eres una persona, eres un humano, vas a tener los derechos humanos. No va a distinguir raza ni nacionalidad, y mucho menos sexo, etnia o religión. Por el simple hecho de ser humano, tienes tú, a ver, permítame porque me está entrando una llamadita. Listo, continuamos. Bueno, la protección de estos derechos va a estar contemplada en documentos internacionales, como cuál, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y tratados regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Déjenme les pongo un ejemplo, o bueno, déjenme les pongo la Declaración Universal de Derechos Humanos para que ustedes vean cómo en un documento internacional están plasmadas cuestiones que uno diría, pues, ¿por qué las plasman si es lógico lo que se tiene que hacer? Pero pues déjenme, se las pongo, permítanme. Si ustedes observan, aquí estamos en la página de la ONU. ¿Qué encontramos dentro de la página de la ONU? Bueno, pues tecleé tal cual, Declaración Universal de Derechos Humanos. Ay. Nos dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Bla, 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 preámbulo, artículo 1. Fíjense, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Bla, bla, bla. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
La esclavitud y la trata de esclavos van a estar prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho en condiciones, bla, 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 bla. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, etcétera. Bueno, si se dan cuenta, son cuestiones que uno diría, o sea, son lógicas porque hay que plasmarlo en una ley. Pues se tuvo que plasmar en la ley por toda la historia que venimos, cargando, por ejemplo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, como por ejemplo el Holocausto, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos dio pauta a que se tuviera que crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger de una manera internacional y que los estados que se sometieran a ella tendrían que adecuar sus legislaciones a esta declaración. Entonces, regresando. A nivel nacional, los sistemas judiciales van a garantizar la protección de estos derechos a través de su interpretación y aplicación, donde en los tribunales. Jurisprudencia constitucional y derechos humanos. Los tribunales constitucionales van a desempeñar un papel crucial en la interpretación de los derechos humanos consagrados en las constituciones. ¿Mediante qué? Algo que se llama muy bonito y que próximamente está a punto de caerse porque Morena, el legislativo, acaba de aprobar su ley donde dice que cualquier reforma no va a ser sometido al control de constitucionalidad. ¿Para qué? Para que no se las tiren. ¿Por qué? Porque las reformas son contrarias a la Constitución, por eso se caen, son ilegales 100% y vulneran los derechos humanos. ¿Qué hicieron? Aprobar que cualquier reforma que sea creado por el Ejecutivo o por el Legislativo no pase por el control de constitucional, por el control de constitucionalidad, perdón. ¿Qué es esto? Este es un control donde los jueces van a evaluar si las leyes o los actos que está ejerciendo el gobierno van a vulnerar derechos fundamentales, tal cual. Haces una ley, reviso tu ley y voy a evaluarla, voy a revisar para ver si va acorde a nuestra Constitución, es decir, para ver si respeta los derechos fundamentales. No te estoy pidiendo metiendo en política, no te estoy pidiendo en quién tiene más dinero, en quién no tiene menos dinero, etcétera. Me estoy basando en que protejas Constitución para yo poner una palomita de que sí cumples con la Constitución. ¿Qué pasa si no cumples con la Constitución? Esa ley, esa reforma es totalmente ilegal, debería caerse. ¿Qué hizo Morena? Dijo, cualquier reforma no se va a someter al control de constitucionalidad. Yéndonos a los extremos, pueden hacer una reforma donde se apruebe la pena de muerte y el tribunal ni la Suprema Corte, nadie va a poder tirar esa ley. ¿Por qué? Porque no va a ser sometida a control de constitucionalidad. Va a pasar directo a la aprobación y como sabemos que todos estos políticos son unos borregos, van a empezar a aprobar, aprobar, aprobar y de repente México, aunque pertenezca a tratados internacionales donde prohíben las penas de muerte, va a tener la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no permitieron el control de constitucionalidad, no permitieron que los jueces evaluaran si las leyes o lo que está haciendo el gobierno vulneraban los derechos humanos. Es todo un atropello horrible, es un retroceso horrible, es incluso peor que la reforma judicial. Pero mayoría votó, mayoría eligió, mayoría se friega. Ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania ha sido pionero en desarrollar una robusta protección de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia, en particular en materia de privacidad y libertad de expresión.
Jurisprudencia internacional y derechos humanos. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son ejemplos de órganos que desarrollan jurisprudencia clave en la protección de los derechos humanos. La famosísima CIDH. Se supone, ya vimos ejemplos de Venezuela, que llegaron casos a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todos modos este presidente hizo caso a cada una de las recomendaciones y hizo caso omiso a cada una de las recomendaciones y sentencias, entonces no hay nada que nos garantice una protección más que la buena fe de las personas que están en el poder. Caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, 1988, en la Corte Interamericana, donde se estableció la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales o particulares bajo su tolerancia. Caso Radilla Pacheco, México. Se reconoce por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez que el Estado mexicano ejercía desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? Desaparecer personas civiles por parte del Estado. ¿Quién es el Estado que podría desaparecer? En el caso Radilla y Pacheco fue el ejército. El ejército se llevó a Radilla Pacheco y su hijo, los desapareció, hasta ahorita se encuentran desaparecidos, nunca aparecieron. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Emitió una sentencia con recomendaciones para evitar futuros casos de desaparición forzada ocasionados por el gobierno de México. Importancia de la doctrina del control de convencionalidad para garantizar la protección de los derechos a nivel nacional. Pues esa ya se las dije ahorita que me enojé con la reforma que están metiendo. No se está haciendo, con el control de convencionalidad y control de constitucionalidad, no se está vulnerando ningún derecho. Al contrario, se trata de proteger los derechos de nosotros las personas, de nosotros la población de este país. ¿Por qué? Porque recuerden que nadie puede hacer nada que no esté en la Constitución. Y si le dan una leída a la Constitución, se van a dar cuenta que es el libro más bonito y que más seguridad les va a dar a ustedes. Pero pues vamos a ver a dónde nos lleva esta basura que está pasando. Jurisprudencia nacional y casos emblemáticos de derechos humanos. Ejemplos de sentencias claves en la protección de derechos humanos en el contexto nacional, como la decisión de la Suprema Corte, bla, bla, bla. Ya les estaba hablando a lo largo de toda la materia sobre las jurisprudencias, bueno, las decisiones que hubo en cuanto al divorcio incausado, al aborto, a la protección de las personas de la comunidad LGBTTI y más. Em, Matrimonio igualitario, algo que no les gusta mucho a muchas personas, pero ya pasó por la Suprema Corte, ya la Suprema Corte dijo que no pasa nada, que está bien, que es proteger los derechos de las personas porque son iguales ante la ley, no hay discriminación, etcétera. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha ampliado el alcance de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Principio pro persona en jurisprudencia. El principio pro persona va a establecer que si encontramos que puede haber que una ley puede tener varias interpretaciones, vamos a aplicar la interpretación que mejor proteja los derechos humanos de la persona. Eso se refiere el principio pro persona. Una misma ley, diferentes interpretaciones, pueden chocar las interpretaciones, puede una dar más beneficios que otra, pero vamos a tomar en cuenta la interpretación que de mayor protección a los derechos humanos de quién, de la persona sobre la que está recayendo la ley. Este principio va a guiar tanto a la jurisprudencia nacional como a la internacional en una protección de los derechos fundamentales. Su aplicación va a reforzar la idea de que los derechos humanos deben interpretarse de manera expansiva y progresiva, siempre teniendo un favoritismo a las personas frente al poder estatal. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona está en un estado vulnerable frente al poder del Estado. Conclusión. La jurisprudencia es fundamental en la protección de los derechos humanos, ya que permite adaptar la interpretación de las normas a las nuevas realidades sociales. Los tribunales, tanto nacionales como internacionales, van a jugar un rol activo en la expansión y defensa de los derechos fundamentales. La evolución constante de la jurisprudencia va a demostrar que los derechos humanos no son estáticos, sino que van a requerir una interpretación dinámica que se va a estar moviendo para mantener efectivos y garantizar la dignidad humana.
Esa es la conclusión que nos da la teoría. Tomen ustedes sus propias conclusiones con la que ya saben de la importancia que tiene la jurisprudencia en el ámbito de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Entérense de lo que está pasando en el Poder Legislativo y actúen en consecuencia. Esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde.